ha pasado que por más que te esfuerces en el trabajo sientes que nunca es suficiente? ¿O que cada crítica te afecta más de lo que debería? ¿O tal vez notas que siempre terminas en el mismo trabajo que te hace infeliz? Si esto suena familiar, quiero que sepas algo, no estás loca ni estás mal. Hay una razón detrás de esto y tiene que ver con heridas del pasado que siguen estando en tu presente. Hoy vamos a hablar sobre los traumas no sanados y cómo estos traumas afectan nuestra vida laboral de formas que muchas veces no vemos. Desde el autosabotaje, la dificultad para poner límites, la sobreexigencia y hasta el miedo al éxito o al fracaso. Y lo mejor de todo, te daré herramientas para que puedas empezar a transformar esto desde hoy. Esto no será un episodio más sobre cómo ser productiva. Será una conversación sincera sobre cómo nuestra historia influye en nuestro presente y cómo podemos cambiar nuestra relación con el trabajo sin desgastarnos ni traicionarnos en el proceso. Soy Apolonia Gasparrine, quédate para escuchar mi próximo episodio porque esto comienza ya. Bueno, comencemos este episodio del día de hoy, un tema súper interesante y seguramente nunca habías hecho ese link entre los traumas y la manera en que te va en tu trabajo. Entonces, antes de empezar, quiero que hagamos un ejercicio rápido. Quiero que en este momento cierres tus ojos e imagina tu vida laboral actual. ¿Cómo es tu día a día? Cada vez que te levantas para ir a tu trabajo, ese domingo en la noche antes de que llegue esa nueva semana en tu trabajo, ¿cómo es? ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Sientes estrés, satisfacción, cansancio, falta de motivación? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Haz ese escaneo en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón y pregúntate, ¿es esta una sensación nueva o la has sentido antes en otros trabajos? Conecta con eso, toma una respiración profunda y vuelve aquí y a la hora. Y quiero que sepas que la clave de aquí, de este ejercicio, es que si se repite esta sensación del trabajo que tienes ahorita con alguno que hayas tenido en el pasado, quiere decir que hay un patrón y hoy vamos a identificarlo, ¿ok? Así que bueno, hoy comenzamos movida el episodio. Y bueno, quiero contarte un poco esas formas en que el trauma no trabajado, el trauma no visto, no traído a la conciencia, nos impacta en el trabajo, ¿ok? Una de las cosas, y quizás lo he escuchado hablar mucho últimamente en las redes sociales, pero una de las cosas que nos impacta bastante o más nos impacta es el síndrome del impostor. ¿Ok? ¿Qué significa el síndrome del impostor? ¿Cómo se siente esto? Y esto está relacionado a que no importa cuántos logros tengas, sientes que no eres lo suficientemente buena o bueno. ¿Ok? Temes que en cualquier momento descubran que no mereces estar donde estás. Este es el síndrome del impostor y así se manifiesta en nuestra mente. Entonces quiero que vayas tomando nota y haciendo conciencia si con cualquiera de estas formas que te estoy comentando te identificas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? No importa cuántos logros tengas, qué bien te vaya, tú siempre vas a sentir que no eres suficientemente buena o bueno para ese trabajo. Otra forma en que podemos ver que el trauma impacta en nuestro trabajo es que nos da miedo al éxito y autosabotaje. Cada vez que se presenta una oportunidad de crecimiento, la rechazas inconscientemente o procrastinas hasta que se te escapa. Esto ocurre porque nuestro cerebro busca lo familiar. Y si crecer nunca fue seguro para ti en el pasado, inconscientemente lo evitarás. ¿Qué significa esto? Para traerlo en el día a día. Por ejemplo, ves que hay una oportunidad de ahí en el departamento, una persona que estaba en un cargo por encima de ti se va y tú sientes y sabes que tienes las capacidades y los conocimientos para tomar ese puesto, pero de algo dentro de ti hace de que o no apliques
o que si vas a hablar con el manager no lo hagas, siempre procrastines, pienses que quizás ahorita no es el momento. Y esto se puede ver quizás porque en el pasado, cuando en tu niñez, de alguna manera, tener ese crecimiento de pasar, no sé, estás en clase de natación y pasas de nivel o no lograbas pasar o se te dificultaba el aprender en la escuela y pasar de grados, puede que esto nos esté reflejando en el momento de crecer en nuestro trabajo y le tengamos ese miedo al éxito y por ende hagamos ese autosabotaje procrastinando el aplicar, el hablar con la manager o tomar acción para dar ese siguiente paso, ¿ok? Otra de las formas que el trauma afecta nuestra parte laboral es que tenemos dificultad para poner límites. Y wow, bueno, este tema de los límites es bastante extenso y obviamente no es exento del tema laboral. Cuando sufrimos algún tipo de trauma, algún tipo, digamos, de violación hacia nosotros física, mental, psicológica, nos cuesta poner límites. Y eso quiere decir, o cómo se ve reflejado en esto quiere decir que cuando estás en el trabajo le dices sí a todo. Cargos con trabajo que no te corresponde y terminas sobrepasada. Seguramente te piden quedarte o hacer sobre horas cuando ya has tenido bastante carga de trabajo en los últimos meses y te cuesta decir que no, aunque sabes que en el fondo tu corazón y tu alma te dice no es lo correcto, Apolonia, necesitas descansar, sigues diciendo que sí, ¿ok? Tal vez te cuesta decir que no porque temes a ser rechazada o sentirte poco valiosa si no demuestras que puedes con todo. Y esto es súper importante porque este ejemplo en el trabajo también lo podemos llevar en el día a día a nuestras vidas, muchas veces incluso hasta, bueno, que tenemos muchas responsabilidades, somos madres, hermanas, hijas, tías, trabajamos, amiga, esposa, entonces empezamos a acumular y a decir que sí a todo el mundo cuando te piden un poco de tu tiempo y esto hace que termines sintiéndote mal por dentro porque no lograste poner límite, sabías que no podías, sabías que no querías y aún así dijiste que sí, porque a la final está esa herida dentro de ti de cuando tú eras pequeña, seguramente hubo algún tipo de rechazo o quizás algún tipo de, digamos, abuso o trauma psicológico donde te hacían saber que hicieras lo que hicieras no era suficiente. Entonces, esto se ve reflejado así en el trabajo, donde decimos sí, 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 sí a todo, porque pensamos que si decimos que no, entonces demostramos que no somos suficientes, no somos capaces de hacer las cosas, ¿ok? Otra de las formas es el burnout y agotamiento extremo. He estado allí muchas veces, es súper peligroso. A mí he estado en ese estado, he pensado hasta no querer vivir porque ya no podía más. O sea, era la carga tan grande que tenía que la salida que yo podía ver era no existir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y bastante ojo con el tema del agotamiento extremo, ¿ok? Y esto es cuando el cuerpo ha estado en estado de alerta por años debido a un trauma no resuelto, el estrés se convierte en la norma. Esto nos lleva a un círculo de hiperproductividad y agotamiento que parece nunca acabar, ¿ok? Esto, bueno, obviamente los que hemos vivido tantos años en este estado de alerta, fight or flight, como se dice en inglés, pues nos lleva a este estado donde por tener este trauma no resuelto, el estrés, el vivir en este estado de estrés, de puro apagando fueguitos por todos lados, se convierte en una norma y por ende estamos en un tiempo de hiperproductividad y el agotamiento nunca se acaba porque siempre estamos sobre exigiéndonos sin ni siquiera decir que no algunas veces y esto va ligado al tema anterior. También evitamos el confrontamiento o los feedback, ¿ok? Cualquier crítica, por pequeño que sea, te hace sentir amenazada o atacada. Esto puede ser una respuesta automática del cuerpo a experiencias pasadas en las que ser juzgada fue doloroso o peligroso, ¿ok? También he estado allí. Es difícil, a nadie le gusta, obviamente, escuchar algún tipo de feedback negativo o de alguna confrontación de algo que haya pasado en el trabajo, pero te puedo decir que estando desde el lado donde estaba allí y me daba completamente miedo, al lado donde ya he podido madurar y enfrentar las responsabilidades que me toca en el trabajo, se siente bien.
Da miedo, sí, de hacer sustico por adentro, pero luego de que logras enfrentarlo y decir, ok, esto no era tan grave, esto tenía una solución, pues te sientes bien y dices, bueno, que comedia para mí estoy orgullosa porque pude pasar por esto. Esto es cuando empiezas a sanarlo, ¿ok? Y la otra forma de que el trauma afecta a nuestra parte laboral es que tenemos patrones de trabajo tóxico, ¿ok? Si creciste en un entorno donde el abuso emocional o la desvalorización era normal, es probable que sin darte cuenta elijas trabajos con jefes o ambientes que repiten esos patrones. Y ojo con esto, porque siempre decimos, no puede ser que todas las empresas que yo voy, siempre me toca el jefe tóxico, el jefe autoexigente. Recordemos que las relaciones laborales es un espejo de nuestras relaciones personales. Nuestros jefes es un poco asemeja esa parte de nuestros padres o de esa figura que teníamos nosotros como si fuese... no una figura paterna o materna, pero alguien que fuese para nosotros como, wow, yo quiero ser como él cuando sea grande, ¿no? Eso es del liderazgo, entonces esos son nuestros jefes. Entonces, pila, estemos pendientes cómo es nuestra relación con nuestros jefes y analicémosla y veamos si es un poco parecida a la relación que tenemos con nuestros padres o ese líder que teníamos desde niño. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, tengo una prima que también se llama Apolonia, porque bueno, nuestra abuela italiana se llamaba Apolonia, entonces casi, no todas, pero muchas tenemos su nombre. Y yo cuando era niña, siempre que yo la veía, yo decía, wow, yo quiero ser como ella. O sea, para mí ella era inspiración, sigue siendo inspiración. Para mí, ella ahora, bueno, vive en Estados Unidos, tiene una familia hermosa y todos los retos que le ha tocado vivir en la vida para mí me sigue inspirando porque es una mujer súper fuerte y la adoro demasiado y siempre decía cuando era niña quiero ser como ella cuando sea grande. Así que para mí esa era como mi figura de liderazgo y como de relacionarme y yo siempre he tenido, han sido con los dedos contados y estos fueron por temas de que la vida me estaba poniendo pruebas sobre el abuso, pero con casi todas mis jefaturas me las he llevado súper bien y he tenido una súper buena relación. Sin contar un tema que me pasó en España, donde esta persona y este jefe fue la primera vez que me votaron del trabajo y esto se debe a que la persona empezó a hacer un tipo de abuso verbal y yo obviamente le puse un parado y la persona me echó. Menos mal, gracias a Dios, porque mira dónde estoy feliz y le agradezco que hayamos pasado por ese momento familiar y por ese momento para mí laboral, pero lo tomé bastante como un aprendizaje y bueno, hoy en día estoy feliz por eso. Así que tenemos que estar pendientes de esos patrones tóxicos en nuestras relaciones de trabajo. Igual, no, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo también nos dice mucho cómo nos relacionamos con nuestros hermanos o nuestras amistades más cercanas si no tienes hermanos, ¿ok? Así que esto te lo dejo para que tengas esa reflexión y puedas ir haciendo clic y tomando esas piezas de autoconocimiento, porque a la final todo esto lo hacemos para conocernos más nosotros y estar atento de cuando, no sé, vamos a una entrevista de trabajo y vemos que algo no me cuadra en el ambiente, sigue tu instinto. Es súper importante que sigas tu instinto porque te va a ayudar a ponerte en el lugar donde tú mereces estar y no el que te dieron, ¿ok? Recordemos que si bien cuando estamos buscando trabajo, tendemos a buscarlo desde la necesidad. Necesito trabajar, necesito dinero, necesito proveer para mi casa, mi familia, para mí. Y esto es un grave error, porque nuevamente, como hablamos en el episodio anterior, que se los voy a dejar por acá, sobre el tema de la manera en que manifestamos las energías, y esto es lo que demostramos a las otras personas. Si estamos vibrando bajo, vamos a conseguir un empleo que nos haga match a nuestra energía. Y si lo hacemos desde la necesidad, de alguna cierta manera en ese empleo va a haber un tipo de abuso. Entonces tenemos que buscar empleo desde el merecimiento, tenemos que buscar empleo desde lo que yo quiero, que yo a esa empresa le voy a dar lo más valioso que nunca va a regresar a mí y es mi tiempo, porque el dinero va y viene, el dinero se puede crear de diferentes maneras, pero el tiempo jamás regresa. Entonces es importante que cuando tú estés buscando trabajo lo hagas desde tu merecimiento, desde lo que tú deseas y desde lo que tú anhelas.
no desde lo que ellos te están ofreciendo, ¿ok? Es difícil, lo sé, porque cuando uno está en un tema de que necesita o tiene que proveer, ves que ya no estás llegando a fin de mes, el dinero se te está acabando, es difícil, pero ahí es el reto del día a día, como yo siempre digo, ¿ok? En el día a día tenemos victorias y tenemos retos. Está en ti si los puedes identificar. Esto es un trabajo de autoconocimiento que te va a ayudar a hacerlo, pero el reto del día a día es decir, aunque hoy yo no tenga empleo, yo sigo buscando lo que yo me merezco, lo que yo quiero y lo que yo deseo, porque le vas a dar algo muy valioso a ese lugar y es tu tiempo. Y eso no regresa, ¿ok? El dinero lo vas a conseguir, así sea que, bueno, no conseguiste trabajo en tu carrera y te tocó ir a trabajar en una pizzería, bueno, el dinero lo creaste y sabes que va a ser algo temporal. Pero cuando tú estás buscando algo, un trabajo desde tu carrera y entras a una empresa donde igual no te cuadra, donde había muchas cosas que no te gustaban, pero entras allí por necesidad y no por merecimiento, va a ser bastante distinta la historia. Así que en ese sentido te hago el llamado a que estés consciente al momento de buscar trabajo y que trates de no repetir esos patrones tóxicos, ¿ok? Pero, Apolonia, ¿qué dice la ciencia? Tú siempre que hablas de la ciencia, ¿qué dice la ciencia sobre el trauma? Bueno, la neurociencia del trauma en el trabajo dice que cuando atravesamos un trauma, nuestro cerebro cambia su forma de operar. No se trata solo de un problema emocional, sino de algo biológico y neurológico, ¿ok? ¿Y qué partes del cerebro son afectadas por el trauma? Recordemos, esto creo que lo he hablado anteriormente, pero lo podemos volver a recordar, no hay ningún problema. La amígdala es afectada en el cerebro cuando sufrimos un trauma y acuérdate que la amígdala es nuestra alarma del cerebro. Esta se mantiene hiperactiva, lo que hace que cualquier crítica o desafío en el trabajo se perciba como una amenaza, ¿ok? Quizás alguien pasó sin querer, no sé, te tumbó el lápiz, el bolígrafo con que estabas escribiendo y como tú estás en un estado de alerta porque, bueno, pasaron muchas cosas, muchos traumas en tu niñez y no los has trabajado, te vas a tomar las cosas personales, vas a creer que las personas están hablando mal de ti, vas a caer en bucles mentales donde las personas ni siquiera te están prestando atención, pero tú misma te estás creando una película sobre eso y esto se debe a que nuestra amígdala sigue en alerta por todos esos traumas no trabajados, ¿ok? Otra parte del cerebro que es afectada por el trauma es nuestra corteza prefrontal, que es la que toma las decisiones. Y esta se desconecta bajo estrés, afectando nuestra concentración y capacidad de resolver problemas. Entonces imagínate si no hemos trabajado nuestros traumas y estamos en un trabajo donde necesitamos mucha concentración y tener esa capacidad de resolver problemas, esto se nos va a dificultar ya que nuestra corteza prefrontal ha sido, digamos, afectada por este trauma, ¿ok? Y el hipocampo, que es el encargado de la memoria y la regulación emocional. El hipocampo es súper importante de nuestro cerebro y este se ve afectado, lo que hace que las situaciones laborales actuales despierten emociones de experiencias pasadas sin darnos cuenta. Y es lo que te hablaba un poco cuando te hablaba sobre la amígdala, ¿ok? Va a ser que cualquier situación te la tomes personal, vas a pensar de que todo te están haciendo algún tipo de daño, te están haciendo algún tipo de bullying o que las cosas que suceden, porque cosas suceden en la vida, piensa que ha sido todo seteado por las personas que trabajan a tu alrededor, ¿ok? Un dato impactante acerca de esto es que según la Asociación Americana de Psicología, el 70% de las personas con traumas infantiles no sanados experimentan insatisfacción laboral y tienen dificultades para mantener un empleo estable, ¿ok? Así que te dejo ese dato allí y este tipo de reflexiones acerca de los traumas y la parte laboral. Ahora, ¿cómo empezamos a sanar esto? ¿Cómo hacemos para transformar nuestra vida laboral? ¿Ok? Bueno, te voy a dar unos tips, así que si tienes lápiz y papel, por favor toma nota, pausa el video para que si hay algo que necesites escribir y repetir con toda la confianza. Y lo primero que podemos hacer, como empezar a sanar para transformar nuestra vida laboral, es identificar los patrones. Ese es lo número 1 y eso fue lo que estábamos hablando anteriormente. Lo primero es darte cuenta de que estos patrones se repiten en tu vida laboral.
ya sean, como te digo, las relaciones con tus jefes, las relaciones con tus compañeros. Haz ese insight de tus últimos, no sé, 5 experiencias laborales, o si has estado siempre en la misma empresa, en los diferentes cargos que has pasado en la empresa, o si no has logrado subir de cargo también, ¿qué está pasando allí? Todo tiene una razón, ¿ok? Pregúntate, ¿siempre tengo jefes abusivos? ¿Evito hablar en reuniones? ¿Me siento inferior a mis compañeros? Cada uno de estos puede ser una señal de algo más profundo, ¿ok? Entonces, para identificar estos patrones en el área laboral, tómate tu retrospectiva sobre tu vida laboral y pregúntate, ¿siempre has tenido jefes abusivos? Estos son unos ejemplos. Evito hablar en reuniones, me siento inferior a mis compañeros, ¿qué está pasando? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo yo me comporto en mi área laboral? ¿Cómo se comportan los demás? Recuerda que de eso no tenemos control y eso nos están haciendo espejo de algo que necesitamos también ver. Pero primero, comencemos por nosotros mismos y qué está pasando, cómo yo me comporto en mi área laboral, ¿ok? Segundo, regular el sistema nervioso, ¿ok? Esto es súper importante para empezar a sanar y transformar mi vida laboral. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, puedes hacer ejercicio de respiración profunda. Recordemos que esto ya lo hemos hablado. Puedes hacer inhalar en 4 tiempos. Entonces vas contando dentro de tu cabeza, o lo puedes hacer bueno, yo creo que dentro de tu cabeza es mejor contar 4 tiempos mientras inhalas. Ahí pasaron 4 tiempos. Sostienes por 4 tiempos sin botar el aire y luego exhalas en 8. Esto ayuda muchísimo a calmar tu sistema de alerta, ¿ok? Entonces, inhalas en 4, sostienes en 4 y luego exhalas en 8. O sea, que tienes que exhalar mucho más despacio de lo que inhalaste, ¿ok? Otra manera de regular nuestro sistema nervioso es el movimiento consciente. Esto también lo he hablado muchas veces en mi podcast. Y esto, ya sea caminar, bailar, hacer yoga, cualquier tipo de actividad de movimiento consciente que tú sientas que a ti te guste, correr. Todos somos distintos y tú ves cuál es lo que te conecta más. De hecho, incluso hasta en la misma hora de almuerzo, tú puedes comer y quizás salir a dar una vuelta a la cuadra o salir a ver los árboles, dependiendo en dónde trabajas. Es importante para regular tu sistema nervioso y también sanar. Entonces, si además si sales y haces las respiraciones, bueno, ahí matas un pájaro, dos pájaros de un solo tiro, como diríamos en Venezuela, ¿ok? Otra manera de hacerlo, de regular nuestro sistema nervioso en el trabajo, es mindfulness, que significa hacer pequeñas pausas de 1 o 2 minutos de conciencia plena, ayudando a reducir la reactividad emocional. Entonces, sé que es difícil cuando uno está metido en la computadora haciendo millones de cosas, sé que es difícil, pero es necesario hacer esa pausa. ¿Y qué significa hacer esa pausa con conciencia plena? Bueno, pausas en el trabajo, tomas una respiración profunda, plantas tus pies en el piso, tomas otra respiración y empiezas a hacer un chequeo rápido de cómo vas sintiendo tus pies, cómo vas sintiendo tus piernas, tus rodillas, el sentarse, cómo sientes tu pompis, como tú los llamas, tus glúteos sentados en la silla, tu espalda recta, hay algo que te está molestando, hay algo que te está haciendo ruido, tus brazos, tus hombros, tus cuellos, como que vas haciendo un escáner de tu cuerpo completo hasta llegar hasta tu cabeza y vuelves a tomar un par de respiraciones profundas y sigues. Pero ahí paraste, ahí hiciste ese trabajo de mindfulness. También lo puedes hacer parado. Si llevas mucho tiempo sentado, puedes pararte, ir a la cocina o al baño donde tú creas que puedas hacerlo y hacer ese escáner. Plantar bien los pies en la tierra, en el piso, y tomar respiraciones profundas y haciendo ese escáner de todo tu cuerpo, parte por parte hasta llegar a tu cabeza, ¿ok? Y después respiración profunda soltando todo. Otra manera en que podemos empezar a sanar para transformar nuestra vida laboral, que nos toca la número 3, es construir seguridad interna. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, lo podemos hacer mediante afirmaciones tales como: soy suficiente tal como soy, no tengo que demostrar mi valor a nadie. Esta es muy importante, capaz la puedes poner en un post-it y tenerla en tu computadora, es muy potente, cada vez que lo veas lo repites. También, bueno,
Es muy importante tener algún tipo de terapia o mentoría. Recuerda que esto no hay que hacerlo solo. Te doy algunos tips para que comiences como a mover o a trabajar esto, pero siempre es importante hacerlo de la mano de un especialista o de una persona que pueda ayudarte en esto. Y otra manera de construir esa seguridad interna es ese ejercicio del yo futuro. Visualizarte en una versión de ti segura y en calma ayuda a reprogramar el cerebro. Esto es muy importante, enamorarte de esa versión de ti del futuro. ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo te quieres ver? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, todos los días puedes visualizar esa Polonia, por ejemplo. Me visualizo en grandes escenarios dando mis charlas, inspirando a muchas personas. Esto lo hago todos los días. No sé cómo voy a llegar allá. Estoy trabajando, doy pasos cada día, paso a paso. Sé que voy a llegar allá, pero esto me ayuda porque me enamora, o sea, imaginándome, sintiendo esa emoción y viéndome cumplir ese sueño, me enamora más de mi futuro y eso hace, obviamente, tener más seguridad en mí. De cada vez que hago algo, entrego algo, lo hago mucho más segura y llena de amor, ¿ok? Y la cuarta manera de que puedes comenzar a sanar para la parte laboral es aprender a poner límites saludables, ¿ok? ¿Qué significa? Puedes usar frases poderosas para decir no sin culpa. Y si quieres toma nota, te tengo 3 que las puedes practicar muy fácilmente. La primera, gracias por confiar en mí, pero en este momento no puedo tomar más responsabilidades. Esto es una forma muy polite, muy fácil de decir no. Aprecias que el trabajo... aprecias de que ellos aprecian tu trabajo, pero en este momento no puedes tomar más responsabilidad. Esto es muy importante. Sin miedo, con merecimiento. Si por esto te llegaran a votar, bueno, no es el lugar para ti. O sea, más bien da gracias de que te saliste de ahí, porque si no te iban a seguir dando más responsabilidades. Entonces, gracias por confiar en mí, pero en este momento no puedo tomar más responsabilidades. La otra sería, me gustaría ayudar, pero mi carga laboral ya está al límite. ¿Ok? Esto es muy importante también. Por ejemplo, cuando dicen, hay que, no sé, esto es un ejemplo muy banal, pero hay que organizar la fiesta de Navidad, no sé, por decir algo. Apolonia, puedes hacerlo. Me gustaría ayudar, pero como saben, mi carga laboral ya está al límite. O sea, no me puedo, ya lo que tengo que hacer en el día a día es mucho como para poder tener que encargarme de estas otras cosas. ¿Ok? Y la otra frase que podrías usar es, necesito priorizar mi bienestar en este momento. Y eso es muy importante y eso es una manera hermosa de decir, yo estoy primero, yo merezco ver primero por mí antes que cualquier otra cosa que me ponga en estado de estrés. ¿Ok? Así que toma nota de estas 3, practícalas, quizás practícalas en tu casa primero, con tu pareja, con tus amistades, con tus familiares, para que ya cuando te toque en el momento del trabajo hacerlo, pues allí te sientas más seguro. Entonces, no sé, con tu pareja o con la persona que vivas, te dice, estás full porque tienes que doblar la ropa, lavar, cocinar y además necesitas lavar los platos y te dicen, Apolonia, ¿puedes hacerte cargo de lavar los platos? Y tú respondes hermosamente, gracias por confiar en mí, pero en este momento no puedo tomar más responsabilidades. O me gustaría ayudar, pero mi carga laboral o mi carga de la casa ya está al límite. O sabes qué, esposito, yo necesito meditar y necesito priorizar mi bienestar en este momento, por ende no puedo hacer esto. Así que bueno, lo puedes poner en práctica, así sea con tus amigos más cercanos, para que así cuando toque hacerlo a la hora del trabajo salga de manera natural. O practícalo tú misma en el espejo. Siempre eso ayuda, ¿ok? Así que recordemos que sanar no es solo para tu bienestar emocional, sino que esto impacta cada área de tu vida, incluyendo tu trabajo. Y quizás esto no habías hecho el clic, pero sí. Cuando trabajas en tus heridas, empiezas a tomar decisiones desde el amor propio y no desde el miedo. Por eso es tan importante este autoconocimiento y trabajar estos traumas que nos hacen retraernos, que incluso muchas veces ni siquiera podemos sacar 100% nuestra identidad, no sabemos muy bien qué somos porque estos traumas hacen de que no tengamos el valor de hacer cosas que nos gustarían hacer. Recuerda por favor que no estás rota y no estás roto, no eres un caso perdido, eres una persona en transformación y mereces una vida donde el trabajo no sea fuente de sufrimiento, sino un espacio donde puedas crecer y expandirte, ¿ok?
Si este episodio resonó contigo, déjame en los comentarios cuál ha sido tu mayor reto en la vida laboral. Y si quieres acompañamiento en este proceso, agenda una sesión conmigo para empezar a sanar juntas. Comparte, dale like, suscríbete a mi canal y recuerda que siempre estamos aquí para ayudarte a avanzar. Soy Apolonia Gasparrini y muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.